Ayer más bien iniciamos y vamos a avanzar. Les dije que la palabra venganza proviene de un vocablo griego que es ekdikos, édicos. Quiere decir sin ley, de libre actitud, sin barreras, sin algo que lo contenga. Sí, señor. Entonces, esa es la idea, sin ley. Y no está bien por eso, porque el cristiano está bajo ley, la ley espiritual, la ley de Cristo. También quiere decir vengador o castigador. Y está la palabra edikeo, que es un compuesto del anterior, edikos. Edikeo ya tiene un sentido más práctico, más bíblico, y quiere decir no os venguéis. Esa palabra aparece en Romanos 12:19. Amén. Entonces vamos a leer hoy en Levítico para que hablemos sobre las normas bíblicas de la venganza. Amén. Y vamos al Levítico 19:18, que dice Dios sobre este interesante tema, esta tendencia tan natural, tan humana, de querer pagar mal por mal, de querer hacer como nos hicieron. Y no está correcto. Y estoy hablando de esto porque esto, sin que uno como que lo medite, lo premedite más bien, sin tener la intención de hacerlo, es una tendencia muy natural a hacer como nos hicieron, a pagar como con el mal, a devolver mal por mal, y la Escritura dice que no se haga. Entonces Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18, ya en la dispensación de la ley. Escuchen esto, aunque estaba la ley del talión que autorizaba la venganza, cuando el victimario lo hacía con premeditación, con alevosía, con dolo. Ese era el caso de la autorización para que se vengara. De resto no había. Cuando una persona cometía un crimen de una manera accidental, entonces no se le podía vengar. Era cuando lo hacía con toda la premeditación, cuando ponía una emboscada, un acecho, y él le quitaba la vida a alguien o lo maltrataba de una manera intencional, era cuando la venganza se permitía, no antes. Entonces mire usted aquí esta norma, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Miren que el rencor está atrás de la venganza. Por eso vamos a orar al Señor otra vez. Y cada vez que mencionemos uno de estos antivalores, le oraremos al Señor para que nos evite y nos permita identificar esa situación y evitarla. Oramos. Sí, Padre Celestial, muchas gracias, porque tenemos la bendición, el gozo y la oportunidad de hablar tu palabra. Acabo de abrirla, Señor, en uno de los tantos textos que ella contiene, Señor. Todos ellos para bendición de tu pueblo, edificación de tu iglesia. Unos contienen verdades, Señor, profundas con relación a la prevención del mal. Otros para corregirlo, Señor. Y en esta tarde espero que esta palabra sea preventiva para muchos casos y correctiva también en otros. Por favor, bendice, Señor, cada uno de mis hermanos que están conectados ahora, cada familia que lo hace, Señor, de allá de la intimidad de su hogar, de su familia, aquellos hermanos y aún amigos que a través de un sistema de radio nos oyen a través de las emisoras, otros lo hacen a través de Betel. Todos aquellos que están interesados en oír tu palabra, te pido que por favor hables a sus conciencias, a sus corazones, que los libres, Señor amado, de la intención, de ese deseo, y que también pongas ese perdón, que es la antítesis, que es, Señor amado, lo opuesto a la venganza. Danos tu gracia y permítenos ser agentes de paz en esta tierra, de conflictos, de odios, de antagonismos en muchos aspectos. Que sea tu pueblo, oh Dios, ese agente catalizador, ese pueblo a tierra, aleluya, porque somos la luz del mundo y la sal de este planeta, Señor. En el nombre de Jesús, dame tu gracia y concédeme ser de provecho en estos minutos que usaremos para hablar de ti y de tu palabra. Amén y amén, aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Terminamos en la lección de ayer hablando, precisamente iniciando esto de la venganza, sobre la ley del talión, así se llamaba, y entonces se hace esa excepción y se permitía que el vengador pues vengara, valga la redundancia, a su familiar, pero estaba sujeto a reglas.
Por eso se establecieron en la tierra prometida, allá en Palestina, cuando Israel la ocupó, 3 ciudades de refugio a un lado del Jordán al este y otras 3 al oeste, equidistantes. Y normativamente se estableció que allá podía huir todo homicida. Oigan bien, que hiriere a alguien sin causa, y menciona con detalle las circunstancias. Está cortando un árbol, salta el hacha, se zafa del mango, golpea el otro, muere. Entonces la reacción momentánea de algún familiar o allegado era vengarlo. Entonces el victimario involuntario tenía que correr a la ciudad más cercana, a la ciudad de refugio más próxima, y allí se protegía. Juzgaban su caso, había testigos, decían que no había sido con intención, con dolo. Entonces el hombre permanecía allá adentro, lo protegían, sí señor. Y cuando el sumo sacerdote de ese entonces que ejercía, pues muriera, era largo. Si estaba joven tenía que demorar mucho allí, o ese sumo sacerdote terminaba su ciclo, que lo terminaban temprano, sí señor, a los 40 años. Entonces él salía libre. Pero si ese hombre lo había hecho con premeditación, si había testigos que comprobaban, sostenían que habían tenido pleito antes, que había una enemistad previa, entonces lo entregaban al vengador, quien le daba muerte. Así quitarás el mal de en medio de ti. Era la única excepción donde la venganza se permitía. Pero luego, a la par con aquella ley del talión, entonces estableció otra norma como esta: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Versículo 17. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Ni te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Oigan bien, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Está rubricado este mandamiento. Entonces aquí se prohíbe explícitamente la venganza. ¿Qué dice Dios al respecto? La prohíbe. Proverbios 20:22, continuamos y vamos a citar muchos textos bíblicos porque la palabra tiene mucho que decirnos sobre todos estos temas. El capítulo 20, el versículo 22 de los Proverbios dice: no digas, no. Atrás dice Levítico, no, aquí vuelve a decir no. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. No digas, yo tomaré venganza. Ahí está el texto en pantalla para aquellos que no tienen una Biblia. Miren que Dios prohíbe la venganza. Esa que ha sido el génesis de tantas guerras y violencias desde tiempos inmemoriales. Los historiadores serios que han auscultado la historia humana dicen que en los 6.000 años de historia humana, porque por más que quieran decir que el hombre tiene millones de años, la historia humana se escribe, el acontecimiento más antiguo está por allá a los 4.000 años antes de Cristo. De ahí hacia atrás no encontramos evidencias de acontecimientos que estén registrados en la historia. Y ellos han estudiado y dicen que estos 6.000 años máximo se habrá vivido el 10% del tiempo en paz. O sea, 600 años sumando todos los periodos donde no ha habido guerra, pero siempre las han habido. A nivel regional, a nivel allá, a nivel aquí, a nivel mundial. Tremendo esto. ¿Dónde se origina eso? En la venganza, en el deseo de devolverle al otro mal por mal, lo que la Biblia prohíbe. Allí está en el Proverbio 24:29 también. Oigan otro proverbio alusivo a esta parte. Dice, no digas, otra vez no, van 3 no, el de Levítico, el de Proverbios y este es el segundo. No digas, como me hizo, así le haré. Miren la tendencia aquí tan humana, tan natural de nosotros. Daré el pago al hombre según su obra. No lo diga usted. Atrás dice, espera en Jehová. Aquí dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Miren, es que el hombre siempre lo dice, por eso tiene que decir, no lo diga. No lo piense, no pronuncie con sus labios el deseo de vengarse porque se le puede meter en la mente. La vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Cuando uno expresa palabras negativas, el cerebro primero le ordena que lo diga, pero luego se vuelven obsesivas, están allí. Es como en las parejas matrimoniales nos aconsejan nunca hablar de separación, porque se puede volver obsesiva. Y entonces llega el momento en que la pareja se divorcia, se separan. Entonces cuando usted dice, es que como me hizo le voy a hacer, se le va alimentando eso. Esa pasión se mete en el cerebro y llega el momento que tal vez tenga la oportunidad y le haga daño al prójimo. No lo digas. Ahí dice Proverbios. Romanos 12, donde leímos ayer. Yo quiero leerlo otra vez hoy.
Volvamos a Romanos para oír una norma bíblica, oiremos otras. Pero miren cómo Romanos de una forma clara y explícita prohíbe la violencia, la venganza. No paguéis a nadie mal por mal. Ya lo dijo Proverbios, aquí está. Sí, ahí como me hizo así haré, daré el pago al hombre según su obra. Proverbios dice no lo haga. Y Romanos hace eco a este hermoso texto. Y allá en Romanos 12, 17, óigalo, es muy parecido. Con otras palabras, pero la idea es exactamente la misma. Aleluya, no paguéis a nadie mal por mal. Ahí está. Sí. Está corroborando, porque es que la Biblia armoniza. Es un libro tan santo y tan puro que nunca se contradice. La Biblia es la palabra de Dios. Más bien procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice Romanos. No os venguéis, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de usted y de mí, estad en paz con todos los hombres. Usted puede estar en paz con todos. Si ellos no quieren estar con usted, problema de ellos. Pero usted debe andar con su rostro levantado, sin ninguna vergüenza. No le debe a nadie nada, no tiene por qué esconderse, no hay nada oculto, pecaminoso, vergonzoso en usted. No hay ningún deseo de venganza. Oiga, tan bonito que es tener el corazón sano así. Alabanzas al nombre del Señor. El perdón cubre esto. Entonces, no os venguéis vosotros mismos. Versículo 19. Mírenlo, allí está. Gloria al Señor. Ahí seguido está ella. No os venguéis vosotros mismos. No. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios o a la venganza divina, porque escrito está. Él lo dijo. Mía es la venganza. Ya lo vimos en la enseñanza inicial de este tema sobre la venganza, que la venganza es del Señor. Entonces la Biblia dice no. No, no. Adorado es el nombre del Señor. Importante está estas declaraciones. Y continúo para que vean ustedes que el Nuevo Testamento lo corrobora. El apóstol Pablo lo escribe. Bien adelante en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:15. Ayúdame allá, hijo, con ese texto, para que lo podamos ver. Primera de Tesalonicenses 5:15. Dice la palabra de la manera que sigue, ahí está. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Otra vez la misma idea de Proverbios del Antiguo Testamento se corrobora porque el Dios del Antiguo es el mismo del Nuevo Testamento. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El pastor, el líder, estamos siempre para armonizar, para hacer las paces, para establecer el puente que se rompió por alguna enemistad entre hermanos, que se puede dar eso entre hermanos. Allí está el líder, está el consejero, el pastor, para decir, hermano, mire, la Biblia dice esto. De la manera que Cristo nos perdonó, también perdona. Y es así como hemos evitado tragedias. Los gobiernos no miran la iglesia con antipatía, pero no saben el ahorro que significa la predicación del evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, el ahorro en costos económicos, en costos sociales, en hogares destruidos, todo esto se ahorra con la predicación porque el odio, la venganza desaparece. Antes aquí siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Miren la norma, no se venguen. No estén ustedes pagando mal por mal. Y de esa forma vivimos en paz, en sosiego. Eso dice la palabra. Y primera de Pedro, digamos el concepto del apóstol Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo como el apóstol Pablo, como los profetas del Antiguo Testamento, los escritores de allá. Y aquí está primera de Pedro 3:9. Veamos esa parte. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que siguen sumándose ahora. Primera de Pedro 3:9. Oigan este hermoso versículo para que ustedes lo corroboren. Dice, no devolviendo mal por mal. Mire la misma idea. En boca en Levítico, de Moisés, en boca de Salomón, en Proverbios, en boca de Pablo, en Romanos y en Tesalonicenses, y ahora en boca del apóstol Pedro. Es que hablamos del mismo. Este libro, alabado sea el Señor, que es la palabra de Él. Aleluya, qué bendición a todos los que amamos la santa palabra. Este conocimiento, esta experiencia, esta vivencia, esta obediencia y sometimiento a ella, nos ha ahorrado todo eso. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Ahí está de sencillo. Mire, no devolvamos mal por mal, que puede todos los días, en algún momento, hacernos alguno el mal. En la calle nada más usted sale de la casa, a su trabajo, y va en su vehículo o en su motocicleta o a pie inclusive. Y usted no puede evitar encontrarse un peatón o otro conductor amargado que le falte al respeto, que le insulte. Yo he sido víctima de eso, pero no devuelvo eso, porque si yo
Repito, las mismas indecencias, las mismas barbaridades. Primero, no sería cristiano, y segundo, fomentaría riña. Sí, señor. Ayer nada más fuimos testigos de un par de motociclistas lanzándose improperios y diciendo semejantes palabrotas en la calle, y uno persiguiendo al otro y le decía, párese, oríllese ahí, nos matamos, tal por cual, y con unas vulgaridades. Por fortuna, el que iba adelante, que era el que estaba siendo maltratado por el de atrás, pues aceleró su motocicleta y se fue. Si donde se detengan, hay hasta herido allí. ¿Por qué? Porque es la venganza, es ese sentimiento tan diabólico. Por favor, hermanos, usted y yo, donde veamos esto, hay que estar allí. Si es posible, no lo hagan. Mire, hay que dar la palabra. Y si se da en el seno de gente cristiana, así que más. Esa intención, hermanos, que no se hablan entre sí, se vengan de esa manera. No van a la agresividad verbal, ni física menos, pero sí tiene una actitud de hostilidad hacia el otro, hacia la otra. No se habla, no se quieren ver. Esa es una expresión de venganza también psicológica. No le saludo y tampoco le estrecho la mano o le doy el saludito que nos toca ahora en la pandemia. No, eso se llama venganza. Y Dios dice, no paguéis, no devolváis mal por mal. Fue que dijo, pastor, fue que ella dijo esto de mí. Todo eso hay que llevarlo a los pies del Señor. Aleluya. Dice pues la palabra que no. Miren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, qué ejemplo digno de imitar. Y Pedro dice que su ejemplo debe servirnos para continuar sus pisadas. Primera de Pedro 2:23. Gloria al Señor. Y ya que tenemos el apoyo del sistema, pues veámoslo. Primera de Pedro 2:23. Gloria al nombre de Jesús. Ahí viene el texto. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Mire, nuestro Señor Jesucristo no lo hizo así. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oiga, qué ejemplo. Lo maldijeron, le dieron de bofetadas. Todo lo que hicieron contra él nunca respondió de la misma manera. O si no, no hubiera sido el redentor que es. Por eso usted dice que es cristiano. Escúcheme allá. Se considera un hombre, una mujer bíblico, nacido de nuevo. Usted no tiene que darle lugar a esto. Que cuesta, sí. Que es duro que a uno lo insulten y uno no devolver. Sí, pero es mejor dejarle lugar a la ira del Dios del cielo. Porque él sí cobra. Y le voy a decir algo. Cuando una persona actúa con ecuanimidad, con mesura, cuando no se deja provocar del contrario, esa persona crece ante el otro. Él se va avergonzado. Es lo que dice Pablo en Romanos. Ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Después va a reflexionar y decir, uy, pero esa persona no me dijo nada. Y si se lo vuelve a encontrar, va a sentir vergüenza es el otro, no usted. ¿Por qué va a sentir vergüenza si usted no respondió de igual manera? Miren cómo la no venganza, el perdón, autoriza a quien lo practica, lo eleva sobre los demás mortales, lo hace grande, sin proponérselo a él, ni buscarle los aplausos humanos. La no violencia, el pacificador crece. Alabanzas al Señor. En el mundo secular hablan mucho de Martin Luther King, este hombre que es tan mencionado por los derechos humanos y tal, porque quiso con lo bueno vencer el mal. Y dejó esa enseñanza, que muy pocos la ponen por obra. Pero Romanos dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Ahí está. Alabado sea el Señor. ¿Qué más? La venganza es incompatible con el espíritu cristiano. Cristiano vengativo no armoniza. No sería cristiano. Si es vengativo, no es cristiano. Y si es cristiano, no es vengativo. Así nomás. Alabado sea el Señor. Veámoslo en Lucas 9:55. Adorado sea el Señor. Lucas 9:55, por favor. Bendito es nuestro Dios. Entonces, volviéndose, él le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Solo tomé el texto sin el contexto. El contexto de este texto dice que Jacobo y Juan querían meterle candela a una ciudad porque no les había permitido entrar a predicar a ella. Y vienen y le piden permiso a Jesús. ¿Quiere Jesús? Dinos. ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo como lo hizo Elías y los consumamos? Miren, un sentimiento de venganza había en ellos. Aquella ciudad no les había dejado de entrar a predicar. Y se le opusieron, no queremos aquí evangelio, etcétera, etcétera. Y ellos fueron donde Jesús. Y dice, permítenos que les metamos candela, una actitud vengativa. ¿Cuál era el delito? Pues era pecado, sí, que hubieran prohibido la predicación, pero Jesús le dijo, quietos, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese espíritu
que nos está moviendo ahora no es el Espíritu Santo, no es el espíritu cristiano, no es el pensamiento, la filosofía bíblica, no es lo que yo les he enseñado, no es así, por favor, quietos ahí. Miren, donde Jesús les guiñe el ojo y les haga una ceñita así un poquito, estos dos que eran los de más paz, Jacobo y Juan, eran de esos pacificadores tranquilos, de esos de los 12 eran como los más mesurados, y mírenlos, porque es que eso está allí latente. Si uno no controla eso, puede darse esa situación. Y la venganza engendra más y más venganza, y más y más. Conocimos pueblos que fueron incendiados cuando mi niñez, porque tenían un sesgo ideológico político diferente a otro. Y los otros venían. En Colombia se conoció como la etapa de la violencia. Aquí habían esas dos vertientes, conservadores y liberales. Y hubo un hombre que fue muerto el 9 de abril del 48, se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Se llamó el Bogotazo, ese triste episodio que sucedió, y ahí explotó, ahí en Bogotá, luego por el país, y unos echaban la culpa a unos y otros a otros, y en esto, hermanos, se incendió el país y hubo miles y miles de muertos. Debido a esa violencia fratricida, mi familia, mi padre, mi abuelo, mis tíos quedaron sin fincas, sin cafetales, sin cañaduzales, sin potreros, sin ganado. Todo lo que tenían en el viejo Caldas les fue quitado por eso. Y cuando yo me enteré de eso, cuando tenía unos 14 años, que mi padre me contó esa historia, en mí nació ese deseo de vengar aquello. Pero vino Jesús, bendigo su nombre, y nos dio la paz, el sosiego. Allá ellos, cada uno con Dios, amén. Entonces Jesús dice, esto no es. Cuando usted piensa, y si usted cada vez que se fuera a vengar, fuera y le pidiera al Señor la autorización, él le diría, quieto, usted no sabe de qué espíritu es. Alabanzas al Señor. Estaba predicando en una iglesia rural por allá en el oriente de Colombia, una pequeña iglesia de unas 40 personas. Estábamos hablando contra el pecado del adulterio, esa inmoralidad. De pronto un borracho que estaba ya en la última banca levantó la mano y dijo, ¿y la mujer mía que me abandonó y se fue con otro, qué pasa con ella? Yo no respondí porque no podía responderle, pero había otro pastor, el pastor anfitrión, dijo, esa está ardiendo en el infierno, se le escapó esa palabra. Y ese hombre empezó a aplaudir, eso está bien, y aplaudía, y nos iba alterando el culto, porque aplaudió eso. O sea, en él había un deseo de venganza de ella. Y hay muchas formas de venganza, no siempre es la violencia, no siempre es el disparo, el cuchillado, la cuchillada, la puñalada, no siempre hay sangre. Hay otras formas de violencia. Las usan, por ejemplo, los brujos, a quienes les pagan para que le haga un daño a otro, con brujería, y los ven así. Hay otros, óigame bien, y mujeres que se vengan del adulterio de sus maridos cometiendo ellas también adulterio. Grave. Niños que se vengan de los padres jovencitos cuando ya crecen del maltrato infantil que sucedieron y padecieron. Entonces se vengan con rebeldía, con anarquía y con violencia en la casa. Hay formas de violencia. Sí, Señor, como me hizo, le hago. Eso no está bien por la palabra. Así que la Biblia prohíbe. La norma bíblica sobre la venganza es que no, y que no, y que no, y que no. Aleluya, alabe a Dios en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Consecuencias de la venganza. Si usted está tomando nota, escríbalo. Consecuencias, ¿qué produce? ¿Por qué la Biblia dice que no? ¿Por qué los mandamientos bíblicos están para obedecerlos y los antivalores para no practicarlos? Por las consecuencias que producen. Así como el bien hacer produce buenas consecuencias, paz, gozo, felicidad, produce estabilidad emocional, psicológica, espiritual, produce incluso prosperidad. Porque cuando no malgastamos el dinero en lo que no es pan. Oiga, amigo, cuando no se va el dinero nuestro a las arcas de las cantinas, de la borrachera, de los antros, de los meretricios, pues ¿qué? Hay bendición. Cuando Dios dice no lo haga, no es por capricho, es para evitar a usted las consecuencias que se derivan. Y le voy a mencionar por lo menos unas 6 o 7 que se derivan de la violencia, de la venganza. Oigan la primera, está en 1 Samuel 25:31. Aleluya. Libro 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31, y allá nos está ayudando el sistema y quien lo maneja, gloria al Señor. Entonces, Señor mío, estas palabras son de Abigail, aquella sabia mujer hablándole a David. No tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Uy, qué palabras sabias, hermano.
una profeta, esta mujer santa. Tenía un marido que era tacaño, miserable ese. Y precisamente David le mandó pedir una ayuda, un auxilio económico para él y sus 600 hombres que estaban huyendo de Saúl. El hombre se los negó, los ahirió, los maltrató, y los hombres de David regresaron a decirle que no había auxilio, más bien habían sido heridos, maltratados. Y esos hombres no eran pera en dulce. Esos 600 que andaban con David eran peligrosísimos. Además eran hombres amargados de espíritu, endeudados. Tenían un estado mental, psicológico de agresividad. Y David tampoco era ningún cobarde. Les dijo: cíñase la espada a cada uno. Vamos para allá. Y mañana a esta hora, uy, padre, y sentenció. No le va a quedar no solamente ni un solo semoviente en ese hato, criados, lo que se atraviese. Vamos a acabar. Y alguien oyó eso. Y se fue por otro camino, echó un derechazo, le llegó a Abigail y le dijo: mujer, a ver qué puede hacer. Ay, porque este hombre viene furioso y 600 con él porque tu marido le negó unas ovejas asadas, una carne, unas uvas pasas, bueno, los que tuvieron, los panes, no le quiso ayudar teniendo tanto. Por favor, haga algo. Y esta mujer se da prisa, llama a sus criados, prepara la comida, carga en asnos, porque le dijeron que eran muchos, y odres con agua o con vino, qué sé yo, bebida, y se fue por ese mismo desecho y le llegó adelante a David, que ya venía de para acá con los 600. Y es donde le pronuncia estas palabras. Un momentito. Dijo: yo le escuché cuando le hicieron esa petición a mi marido. Hubieran ido a mí, de alguna manera hubiera influido en él. Por favor, y empieza con un discurso esta mujer, cargado de verdad, de sabiduría. Óigame, mujer que me oye, usted sí puede como esta con sabiduría. Le recomiendo ese capítulo 25 del primer libro de Samuel. Cómo habla una mujer con sabiduría, con prudencia. Una mujer con unos poquitos criados que iba, detuvo a un general como era David, que venía con 600 guerreros. Los detuvo. Y ahí está esa palabra. No, por favor, no lo haga ahora. Porque si usted lo hace, después que reflexione, vendrá esto: pena y remordimiento. Escuchen esas dos palabras. Pena es dolor interno, remordimiento es autorrecriminación. Adentro la conciencia dice: usted se dejó llevar de la ira y por eso cometió ese acto. Y empieza el trasnocho en la mente, el sueño a irse. Empieza toda la amargura que produce la venganza por su propia mano. Y esta mujer le dice: cuando llegue allá al trono, cuando usted esté allá, no va a tener ese remordimiento. Porque los días pasan, los años vienen. Y cuando Dios lo ponga en el trono, usted no va a ser acusado de haber derramado sangre sin causa. Eso no es tanto. Aquí está la comida, aquí está. Mire, yo le he traído esto. Y eso evitó, aleluya, que David cometiera venganza. Esa es, óigame bien, una causa: el remordimiento, la amargura. Uy, ¿yo por qué me dejé llevar de esto? Me han dicho mujeres llorando en consejerías con mi esposa: pastor, a mí el diablo me ensegueció, yo no sé qué me pasó. Cuando yo descubrí el adulterio de mi marido, me llené de rabia y yo también pues ahora voy a ver que él sienta también con la moneda que le pago. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El remordimiento, el deshonor, la vergüenza. Cuando los hijos descubren esa maldad, porque lo es, el adulterio es una maldad extrema. Se quedan sin autoridad, sin moral, sin cómo corregir a un hijo o una hija. Aleluya. El remordimiento viene pues como consecuencia. Evítela, alabados al Señor. Pero miren qué más viene. Génesis 34, 25 al 31. Vayan allá conmigo al Antiguo Testamento, al Génesis. Todavía no había ley, pero ya había el sentimiento de venganza, porque en el humano siempre ha sido así. Con o sin ley, ahí está ese sentimiento. Génesis 34, por favor, versículo 25 y siguientes. Bendito y alabado sea el Señor. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Seguimos. Uy, que fue terrible eso. Miren, dice el versículo 26, y Amor y a Siquén su hijo lo mataron. Los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. O sea, la rescataron, la llevaron para ellos. Siga, adorado sea el Señor. Y los hijos de Jacob vinieron a los
a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Ahí está la causa, 28. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo. Uy, qué cosa tan terrible. Todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Ay, padres. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, al cananeo y al fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Santo es el Dios del cielo. Oigan, hermanos, la reacción de Jacob cuando vio toda esa destrucción. Todo porque habían amancillado a su hermana Dina. Mataron al que la mancilló, al suegro que había pedido la dote para ella. Mataron los hombres de esa ciudad, saquearon, solo escaparon mujeres y niños y los llevaron cautivos. Hicieron daño porque esa gente tenía una cantidad de criados. Y cuando Jacob pide una razón de esa conducta, de ese proceder, miren aquí la que presentan Simeón y Leví. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahí termina el capítulo. Miren la justificación que ellos le dieron. Miren la violencia que trajo un acto de amancillamiento. Abusó ese hombre y eso que se quería casar con ella. Y eso no borró el odio en estos hijos de Jacob. Fue tan extremo que pagaron justos por pecadores. Por eso Jacob les reclama. Y les dice: cuando esta gente se entere de esto, me van a hacer ustedes abominable. Me van a odiar, y yo no tengo los hombres que tienen los amorreos, heteos, jebuseos, toda esta gente que habita aquí. Se van a confederar y van a venir contra nosotros. Por favor, muchachos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos dijeron: no, nosotros no íbamos a dejar que a nuestra hermana la mancillen de esa manera. Quería que nos cruzáramos de brazos. Miren, eran tan humanos los hijos de Jacob. Esos 12 patriarcas que ustedes leen en la Biblia, no crean que eran de piedra o que eran, no, ellos eran de carne y hueso. Fue Dios que los trató con el tiempo y los fue enderezando. Los que estamos en las iglesias no somos gente que somos caídos de una galaxia. Nosotros somos de aquí, de esta tierra. Solo que la gracia, la bondad de Jesucristo y su Espíritu Santo y su palabra han moldeado nuestra vida, nuestro temperamento, nuestro carácter. Si no ha hecho eso Dios en usted, entonces ¿qué hace en una iglesia, hermano? Por favor, hermana. Si usted vive vengándose, cambiando de iglesia porque es un enemigo allá y otra enemiga allá y otro aquí y otro allá, entonces ¿qué hace? ¿Dónde está su estabilidad espiritual y doctrinal, emocional? Alabado el nombre del Señor. Esta tragedia tan terrible, quemaron la ciudad, destruirla, hasta las vacas, los animales, los semovientes, todo lo acabaron, los asnos, con un argumento: no vamos a dejar que la deshonra de mi hermana quede impune. Miren hasta donde lleva la venganza. Sí, Señor, todo lo que se parezca. Y así es hoy todavía. ¿Cuántas personas han muerto víctimas de una ideología política contraria? Porque el no piensa como yo. Sencillamente no tiene derecho a vivir porque no profesa la religión que yo profeso o el credo que yo profeso. Entonces debe estar muerto, debe estar extinto, debe estar quitarse de la faz de la tierra. Es contrario al espíritu cristiano, totalmente opuesto. Un espíritu diabólico. Ay, hermanos míos, violencia, destrucción, guerra entre pueblos. Uy, hermanos, me leí larga esa historia, se la voy a recomendar. Arrancan desde el capítulo 18 del libro de los jueces, es larguísima. Ocupa el capítulo 19 y parte del 20. Es de un levita, escuchen esto, que andaba con su concubina. En esos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerden que la palabra venganza quiere decir sin ley. Entonces no había normas que rigieran la sociedad de entonces y cada uno era ley para sí mismo. Hacía lo que bien le parecía. Perdónenme la expresión, hacía lo que se le venía en gana. Y por eso es que hay una serie de acontecimientos tristes y dolorosos. Entre ellos, un levita que iba por allá con su concubina y llegó a pedir posada a una aldea, pueblecito por allá. Era de la tribu de Benjamín. Y resulta que el lugar donde pidió posada, esa tierra era de Israel y eran hermanos, genéticamente hijos de estos mismos padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ese levita, pues dentro le dieron posada y vinieron los hombres de noche a abusar de la concubina de este hombre. Y vino una turba de endemoniados israelitas, abusaron de la mujer. Fue tanto el abuso que la mujer murió. Y cuando este levita vio que su mujer murió, entró en cólera.
destazó el cuerpo de esta mujer, tomó un cuchillo, la volvió pedazos en 12 porciones y la mandó distribuir por todas las tribus de Israel, y veían las partes del cuerpo, las secciones de ese cuerpo de esa mujer, y todo el mundo, ¿esto por qué? Y dijo, porque me amancillaron la mujer, me la abusaron, la mataron víctima de un abuso sexual. Ay, hermanos, y esos de Benjamín entran en una cólera, en un odio. Uy, hermanos, vean, les voy a leer solamente esto porque es extenso. Jueces 19, 22 al 29. No puedo leerlo todo, me ocuparía el resto del tiempo. Y no tengo mucho, no dispongo de él. Pero vayan al libro de Jueces para que ustedes vean lo que la violencia, óigame bien, la venganza produce. Jueces 19, aleluya, glorifica al Señor y búsquelo, ahí está. Pero cuando estaban gozosos, Jueces 19, corrijo la cita, hijo, sí, es esa, Jueces 19, 22, ahí está correcta. He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, al dueño de la posada de la casa, y le dijo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Mire que eran homosexuales, eran pervertidos, por eso dice ahí que eran perversos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad, le dice el anciano, el dueño de la posada. Versículo 24, he aquí mi hija virgen, la concubina de él, y la concubina de él, habían dos, la hija del anciano, dueño de la posada, y la concubina, mujer del levita. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mire que ese anciano tenía claro que el homosexualismo era diabólico, era infame, era bajeza, era perversión, infamia, es el calificativo aquí. Entonces le dice en el versículo 25, los hombres perversos aquellos, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Uy, qué perversión tan terrible. Versículo 26, santo. Ay, Señor mío. Y cuando amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Versículo 27, esta historia hay que complementarla ustedes allá. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de su casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Alcanzó a llegar hasta ahí esta pobre mujer y allí murió. Versículo 28. Y él les dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Estaba ya muerta, acababa de morir la señora. Ay, hermanos, y ahí en adelante está la historia. Para que ustedes se hagan una idea, mire lo que causó. Usted tome un lápiz, haga este ejercicio y va los benjaminitas y los israelitas, y usted encontrará cosas tan terribles como esta, capítulo 20, versículo 48. Vayamos bien adelante para ahorrar tiempo. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Se enardeció la violencia, la venganza entre ellos, hermanos, y eso era una cosa terrible, la destrucción, quemaron ciudades, todo eso a causa de un abuso sexual que se produjo contra la concubina de levita. ¿Van a leer esa historia? Se los recomiendo, esta misma tarde o noche. Siéntese y léase con detenimiento y usted va a descubrir hasta dónde la venganza puede llegar. Ay, Señor, tenga misericordia, alabanzas al nombre del Señor, aleluya. Por eso es que no la debemos propiciar. La venganza es dañina y mire hasta dónde llega. Pero también trae desgracias familiares. Esto era de nación contra nación. Dos pueblos grandes encendidos, hermanos, en venganza. Pero mire que a pequeña escala, en una familia, miren lo que produce. Vamos al libro de Samuel también, segundo de Samuel más adelantito, capítulo 13, versículo 26 hasta el 29. Miren lo que sucedió en la casa de David, dentro del palacio aquel, en el clan familiar de David. Allí está. Entonces dijo Absalón, pues sí, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le dijo, ¿para qué ha de ir contigo?
Versículo 27. Alabanzas al Señor. Le pregunta, pero como a Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. 28. Adorados al Señor. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis. Pues yo lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Padre, sigamos, aleluya. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantó todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Versículo 30. Santo. Entonces ellos aún en el camino, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha escapado. Y sigue la historia diciendo todo eso, pero el único que murió fue Absalón, porque desde el día que abusó, oiga, esta fue esta venganza fue consecuencia también de un abuso sexual. Los pecados de naturaleza moral generan un odio en el victimario y en la víctima más. Este hombre abusó de su media hermana Tamar, y Absalón ese día prometió que lo mataría, y ahí se cumple, lo mató. Le dijo a los criados herirle, porque desde ese mismo día la venganza creció en él. Él le dijo a su hermana, ha abusado de ti tu hermano. Tal vez se le había visto algunas actitudes impropias de Amnón hacia ella, porque no necesita tener don de discernimiento. Oiga, papá y mamá que me oye, si usted ve que un familiar suyo allí, ya un adulto, a veces esos abuelitos cargados de morbosidad y lujuria, mira, le sentica la nietecita ya con lujuria y qué tal, ojo con eso. Porque puede haber un espíritu satánico en el corazón de esa persona intentando hacer daño. En este caso fue eso. Le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano? Ella llorando y afrentada le dijo que sí. Le dijo, no digas nada, espera. Y pasaron 2 años, dice el relato bíblico. Esa venganza nunca, ese deseo de venganza nunca se opacó en esos 2 años. Y llegó el tiempo cuando se le dio muerte a Amnón, porque había sido determinado desde allá. Cuide su conducta, hermano. No provoque, amigo que me oye, un sentimiento de venganza en otro. Respete la mujer ajena, en el nombre de Jesús se lo digo. Porque si ese hombre no teme a Dios, el marido de ella, puede nacer en él ese espíritu de celos y de venganza. Y han habido desgracias, muertes, familias enlutadas, hijos huérfanos, todo por la venganza de un hombre que no quiso dejar impune el adulterio de su mujer. Y usted, mujer que me oye, cuidado con hacerle eco a los coqueteos de los impíos. Usted no sabe que después de esa aventura extramarital puede venir un sentimiento de odio, de amargura terrible, y que puede desbocar en una venganza. Y tantas desgracias que ha traído esto. Por eso en esta tarde, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Ya mi tiempo se ha acabado. Y yo quiero, porque también debo conectarme más tarde, dentro de 1 hora, para acompañar la Confraternidad Nacional de Argentina. A propósito, los que quieran acompañarla, por Betel se va a transmitir, adorados al Señor. Pero yo quiero en esta hora orar a Dios para que te quites ese sentimiento. Tal vez está hirviendo esa sangre y que me hirve la sangre. Calma. Vamos a decirle al Señor que la suavice, que la tranquilice y que traiga paz a tu corazón, a tu vida. Padre nuestro y eterno Rey, muchas gracias, amado Dios, por esta oportunidad de hablar una vez más de esta tu palabra. Estas historias que he citado, estos ejemplos bíblicos que he mencionado, Señor, que trajeron tanta destrucción, dolor, muerte, sangre, luto, todo por ese deseo de venganza innato en el ser humano, por ese odio que produjo esto. Señor, hoy como ayer existe el mismo sentimiento por causas diversas. Por favor, que los hijos e hijas tuyos que tengan esa sensación en su corazón hoy tengan un momento de reflexión, de análisis, de mesura, y que en ella pueda haber sanidad en sus corazones, pueda haber, Señor amado, paz en sus almas, y no se avance, porque tú sí juzgarás. Eso no quedará impune, eso tú lo juzgarás, y esa persona no se arrepiente, porque tuya es la venganza, amado Dios. Te ruego también por estas peticiones que nuestros hermanos nos escriben, para que por favor las atiendas. No las he podido leer, pero tú conoces desde el momento en que fueron escritas en este chat, en ese WhatsApp. Por favor, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados